Jesucristo allí en el cielo, el cual estoy seguro que será mucho mejor estar con los redimidos allá. Esa promesa que tú nos has dado, Señor, ayúdanos, Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Sabemos que para Él vivimos. Señor, pelearé la batalla, lucharé hasta llegar. Pelearé la batalla, lucharé hasta llegar. Por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida nos podrá separar de ti. Lucharé. Me presenté a la guerra pero no me ocuparon. Cuando volví al campamento todo estaba quemado. Mis familiares y bienes todo fue cautivado. Por tanto llanto y grito hasta mis fuerzas faltaron. Gloria a Dios. Así que bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Dios le bendiga. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Qué bueno, nos alegramos. Para nosotros siempre es un placer, para nosotros siempre es una gran bendición que Dios nos permite el poder estar en este programa para llegar a donde usted se encuentra, pues en su mayoría, pues ahorita en su hogar, ¿verdad? En familia. Seguimos creyendo y seguimos confiando de que Dios está en control. Alabado el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir hablando el día de hoy acerca de las cartas pastorales. El otro día ya comenzamos a hablar de estas cartas. Y hoy vamos a darle seguimiento. Vamos a hablar bajo el tema cómo conservar la doctrina en la iglesia. Cómo conservar la doctrina en la iglesia. Es necesario aprender del peligro que significa la presencia de doctrina no bíblica. Y también debemos estar dispuestos
para defender a la iglesia. Debido a que hoy en día hay muchos grupos, sectas y también iglesias que enseñan fuera de la Biblia. Entonces, ciertas enseñanzas de algunas sectas pueden confundir a algunos creyentes. Es inevitable cuando hablamos de las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, es inevitable hablar de apostasía, de falsa enseñanza, de falsos maestros. Decíamos el otro día que nos sirve de gran ayuda porque son problemas similares a lo que nosotros hoy estamos viviendo como iglesia. Son problemas similares. Con respecto a cómo conservar la doctrina bíblica en la iglesia, en primer lugar le quiero hablar de que debemos estar atentos con la falsa doctrina. Debemos estar atentos con la falsa doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, un versículo que hemos venido mencionando desde que comenzamos este estudio. Le dice Pablo a Timoteo: como te rogué de que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire eso. Entonces ahí hay un mandamiento de no enseñar doctrina no bíblica. ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo a implementar este mandamiento? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Note que el apóstol Pablo está diciendo que lo que le impulsaba a implementar, a decirle a Timoteo acerca de este mandamiento de no enseñar diferente doctrina que la que él había enseñado como apóstol, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que lo llevaba al apóstol Pablo a implementar ese mandamiento, a decirle a Timoteo: manda que no enseñen diferente doctrina. La falsa enseñanza, la falsa doctrina ya había sido introducida a la iglesia. Y en tiempo postrero, después del apóstol Pablo, después de los apóstoles, pues la iglesia, esto lo llevó a la iglesia a que se degradara de una manera tremenda. Pero sigue diciendo la palabra, siempre en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí el apóstol Pablo está mencionando tres cosas de los que enseñan falsa doctrina. Tres cosas. Lo primero es que dice que se apartaron tras vana palabrería. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es que queriendo ser doctores de la ley. Número 3, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Mire qué tremendo. Se desviaron. Nosotros
debemos estar arraigados a la palabra de Dios. Y toda doctrina la tenemos que llevar a la palabra de Dios. Y si se sale de la palabra de Dios, debemos rechazarla contundentemente. Y especialmente nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de cuidar que en la iglesia no se introduzca doctrina falsa. Estamos en el tiempo de la apostasía. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina, la falsa enseñanza tiene un poder destructor increíble. Entonces, Pablo le sigue diciendo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 18, le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Este mandamiento, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál mandamiento? El que le mencionó en el capítulo 1 y versículo 3. El mandamiento era que mandase a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Ese era el mandamiento. Mandar a aquellos que estaban enseñando diferente doctrina que no lo hicieran. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando esto sucede? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, nos ayuda en eso. Dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Escuchó? ¿Qué hay que hacer? Dos cosas dice aquí: mantener la fe y la buena conciencia. Al apartarse de estas dos cosas, como lo que le sucedió a estos varones, mire, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dice el apóstol Pablo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no ser blasfemos. ¿Qué fue lo que le sucedió a estas dos personas? Que no supieron mantener la fe ni la buena conciencia. Entonces dice Pablo: a estos dos los entregué a Satanás para que aprendan a no ser blasfemos. ¿Qué significa eso que Pablo dice que los entregó a Satanás? Lo que significa es que Pablo los expulsó de la iglesia. Con el fin de que se arrepintieran. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Está diciendo, cuando Pablo dice os entregué a Satanás, lo que está diciendo es que los expulsó como apóstol de la iglesia para que se arrepintieran. Y al arrepentirse, en el futuro fueran restaurados. Un ejemplo claro de esto es lo que sucedió en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo?
está hablando de aquel hombre en la iglesia de Corinto que vivía con la mujer de su papá, y que la iglesia, en vez de hacer algo al respecto, se sentían bien con aquello. Se sentían orgullosos de tener aquel tipo de pecado en la iglesia. El apóstol Pablo les escribe de una manera muy seria para que ellos arreglaran el asunto. Y le dice Pablo: sea entregado a Satanás. Una vez más, sea expulsado de la iglesia. ¿Para qué? Con el propósito para destrucción de la carne, no destrucción del alma. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿Oigo? ¿Escuchó eso? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí vemos que vuelve a mencionar el asunto ya en la restauración de este varón. Lo expulsaron de la iglesia, eso es entregar a Satanás, que dice Pablo. Se arrepintió, y en la segunda carta el apóstol Pablo le dice a la iglesia que le perdonen, lo restauren, porque creo que la iglesia, después de que el apóstol Pablo había tratado con esa firmeza, pues no lo querían volver como a admitir, y le dijo el apóstol Pablo que lo admitieran, que lo restauraran, que le perdonaran, porque él también le había perdonado. Número 2, falsos maestros y los cuidados correspondientes que debemos de tener. No debemos de esperar nosotros como iglesia estar pasando por un proceso de falsa enseñanza, de falsa doctrina ya introducida en la iglesia para comenzar a prepararnos. No, debemos estar entrenados, capacitados, instruidos como iglesia antes de que llegue, aunque no haya llegado. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, Pablo está hablando está diciendo haciendo una predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El Espíritu le reveló al apóstol Pablo. Digo que el Espíritu decía claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, o sea, se apartarían de la fe. Y así fue. Cuando ya no estaba el apóstol Pablo, cuando ya no estaban los apóstoles, la iglesia se fue degradando, se fue apartando, hasta llegar a una situación muy precaria. Llegó un tiempo donde la iglesia ya no era ni la sombra de la iglesia que estaba basada, como decía Pablo a Efesios, bajo el fundamento, en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Se degradó de una manera impresionante hasta que llega la Reforma.
Entonces, pero mire lo que habla el apóstol Pablo, por el Espíritu le dice, ¿verdad? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos. Oiga, son personas mentirosas que tienen cauterizada la conciencia, prohíben casarse, abstenerse de alimentos, que dice el apóstol Pablo que Dios los creó para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse, dice Pablo, sino que hay que comerlo con acción de gracias. Pastorales. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y a Tito para animarles y exhortarles a cuidar de la iglesia y de la sana doctrina. Estamos hablando acerca de los falsos maestros y los cuidados en este momentito. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, dice, hablando de los caracteres, del carácter de los hombres en los postreros días. Versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay un solo consejo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta con respecto a los hombres que vendrían y que quedó registrado en las Sagradas Escrituras para nuestro bien, para nuestra enseñanza también. Y es que le dice, a estos evita. Aquí aparecen una serie de palabras que describen a estos hombres que existieron en aquel entonces, después del apóstol Pablo, porque le dice el apóstol Pablo, debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo nosotros hoy más que nunca esos tiempos, porque los falsos maestros, la falsa enseñanza existirá siempre. Lo que debemos hacer nosotros como iglesia es estar enseñados de su palabra, nutridos de su palabra, para poder, porque la palabra da esa sabiduría para saber dónde hay error. Algunas de esas palabras, su significado, pues no lo conocemos a simple vista, pero le voy a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, avaricia, dice, afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de obtenerlas sin compartirlas con nadie. Vanagloria, por ejemplo, está hablando de personas vanagloriosas, esta persona es vanaglorioso. Entonces, vanagloria, presunción u orgullo del propio valer. Por eso dice la palabra, la vanagloria de la vida es gloria vana. No proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Significa que es el mundo, y la palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los que están en el mundo, dicen, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Estaba hablando de blasfemos. Cuando se habla de blasfemar, es maldecir alguna cosa o renegar de ella. Blasfemia. Maldecir alguna cosa o renegar de ella. Está hablando de hombres ingratos, la ingratitud, falta de agradecimiento, que no valora los favores o ayuda que reciben. Está hablando también de hombres impíos que no tienen o no sienten compasión o piedad. No cumple las prácticas propias también de una religión. Sin afecto natural, o sea, está hablando sin amor, sin cariño. Implacables, no puede aplacarse. O sea, lo contrario a implacable es que sea aplacar, que se pueda aplacar, aplicable, aplacable. Entonces, calmar, apaciguar. O sea que cuando es implacable, es que no se puede paliar, no se puede debilitar, no se puede dominar. Eso es una persona implacable, ¿verdad? En lo que dice no se puede calmar, no se puede apaciguar cuando se levanta. Está hablando de calumniadores. Calumniar, atribuir falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daños. Intemperante, que trata a los demás con intransigencia o poca templanza, ¿verdad? Entonces se está hablando ahí de inmoderado, desproporcionado. Cuando habla aquí de intransigencia, actitud de la persona que no acepta los comportamientos, opiniones o ideas distintas a las propias. Cuando habla de templanza, dice cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Entonces, lo contrario a eso es la persona intemperante. No acepta ideas de nadie más, opiniones de nadie más, solo las propias, aunque esté equivocado. Impetuoso, que actúa de forma irreflexiva y precipitada. Infatuación, ¿verdad? Porque ahí dice que infatuación, estado emocional caracterizado por el dejarse llevar por una pasión irracional. Adicto hacia alguien. Está caracterizado por urgencia, intensidad, deseo sexual o ansiedad. Y también menciona de que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Cuando hablamos de piedad, estamos hablando de sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre. Entonces ellos tienen lo contrario, pero la niegan, ¿verdad? La niegan. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8 y 9 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Oiga eso. Hagamos un paréntesis acá. Esta palabra
réprobo, ¿verdad? Réprobo, está hablando de alguien condenado a las penas eternas. O sea, es el destinado a la pena eterna por la divina justicia en castigo de su mortal culpa. Es alguien no aprobado, es decir, alguien rechazado. Ese es un réprobo, condenado a las penas, a la pena eterna. Aquí menciona a dos personas. Menciona a Janes y Jambres. Estas dos personas no aparecen en el Antiguo Testamento sus nombres, pero sí dice la palabra que son símbolos de los que de la insensatez de oponerse a la verdad. Repito, son ejemplos de la insensatez de oponerse a la verdad, y sus nombres no aparecen en el Antiguo Testamento, pero sí se les dan estos nombres en escritos judíos tardíos y en otros escritos, ¿verdad? ¿A quiénes? A aquellos magos egipcios que aparentemente hicieron milagros en oposición a Moisés. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 7, versículo 11 y versículo 22. Número 3. ¿Cómo proteger a la iglesia de la doctrina no bíblica? Aquí Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 17 habla de dos maneras de cómo proteger a la iglesia de la falsa doctrina. Uno dice seguir buenos consejos. Capítulo 3 versículo 10 al 13 dice: personas que viven según la verdad a pesar de las pruebas. Le dice Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es importante seguir el ejemplo de personas que viven según la verdad. Entonces, lo primero es seguir buenos consejos. Lo número 2 es asegurarse en las Escrituras. Timoteo había aprendido desde niño las Sagradas Escrituras y luego también siguió aprendiendo por medio del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 3, 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje lo tomamos la vez pasada, pero eso es fundamental también para cuidarse como iglesia de la doctrina falsa. Asegurarse en las Escrituras, además de seguir ejemplos correctos.
16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí habla de 4 verbos para lo que es útil la palabra. 4 verbos. Número 1, enseñar. Es la fuente de la doctrina correcta, la Biblia. Es la fuente de la doctrina correcta y la guía para saber vivir con sabiduría. Eso es en cuanto a enseñar. Número 2, redarguir. Reprocha con convicción para que conozcamos el pecado. Eso es redarguir. Eso es cuando la palabra redarguye. Reprocha con convicción para que conozcamos el pecado. 3, corregir. Endereza lo que no está bien en la vida y la enseñanza. Eso es lo que hace la Biblia cuando corrige. Endereza lo que no está bien en la vida y en la enseñanza. Y número 4, instruir. Entrena en los caminos de Dios. Eso hace la palabra del Señor. Enseña, redarguye, corrige e instruye. Y en el versículo 17 que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, está diciendo: cada creyente sea maduro, a fin de hacer siempre la voluntad de Dios. Y por último, número 4, cómo tratar a los que no enseñan la verdad. Cómo tratar. Pablo no está hablando de cómo atacar a los grupos que están distantes enseñando lo incorrecto. Pablo está enseñando de cómo tratar con el peligro directo, con lo que ya se está introduciendo en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia local. Tito capítulo 1, 11 al 13 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta. Oiga eso, es necesario, le dice Pablo a Tito, tapar la boca. Recuerde que Tito, Pablo lo asignó allá en Creta y le dijo: para que corrijas lo deficiente, y para que asignara también ancianos en las diferentes ciudades. Le dice Pablo también a Tito, capítulo 3, 9 y 10: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Le dice en el versículo 10: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Miren qué tremendo esto. Instrucción precisa del apóstol Pablo, con firmeza como apóstol celoso de la sana doctrina. Le dice a Tito: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque Dios mismo los reprueba. Resumen: debemos de estar alertas como creyentes para evitar que la enseñanza no bíblica se introduzca en la iglesia. Este es un deber de cada miembro de la iglesia y mucho más de nosotros como líderes. Cuidemos con diligencia para que toda doctrina sea medida con la palabra de Dios. Repito estos versículos de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damos honra, damos gloria a nuestro Dios. Que esta palabra sea de bendición para su vida. Quiero saludar en esta mañana a los que nos sintonizan por medio del Facebook, la hermana Berta Aguilar, Iris Rodríguez, bendiciones, dice hermanita Kelly Hueso también, Dios bendiga su vida. Iris Rodríguez, lo estoy escuchando por la radio, Dios le bendiga. Roger Bueso también, Dios le bendiga en esta maravillosa mañana, ¿verdad? Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Hermano Marvin, salúdeme a mi hermana Sandra Anariba, que va a estar tiernita 16 de este mes, ¿verdad? Dios me lo bendiga, hermano. Bueno, ahí está. Saluditos y bendiciones para todos los que nos están sintonizando en esta mañana. Declaramos la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Dios. Bendiciones, hermano Marvin. Quiero que me salude a mis hermanos Esvin y Erling, que hoy están de cumpleaños. Quiero que me les complazca con la alabanza del hermano Judy de cumpleaños. Vamos a preparar esta canción de cumpleaños del hermano Judy para darle un poquito acá, para saludar a los que están de cumpleaños el día de hoy, ¿verdad? Bendiciones, Pastor Marvin, dice, como siempre es una bendición escucharlo, estarlo escuchando. Hermosa palabra, que Dios bendiga, se le aprecia mucho, excelente día. Dios bendiga a la hermana Jessica Paola Hernández, ¿verdad? Y siempre en sintonía del programa Tiempo de Gracia. Bueno, para todos los que están de cumpleaños, aquí le damos esta canción de cumpleaños del hermano Judy, Yo te felicito. Hoy que es un día de tu cumpleaños, venimos a cantarte para que te alegre, cumpleañero y cumpleañera. Hoy es un día tan especial, muy especial para ti que cumples un año más de vida que mi Dios te ha permitido. Hoy es un día tan especial, muy especial para ti que cumples un año más de vida que mi Dios te ha permitido. Yo te felicito en el nombre de Dios. Yo te felicito en el nombre de Dios. Yo te felicito, mi hermano y mi hermana, muchas felicidades. Hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo con todos tus hermanos y con todos tus amigos. Yo te felicito en el nombre de Dios. Yo te felicito en el nombre de Dios. Bueno, y estábamos saludando a todos los que están de cumpleaños el día de hoy. Les saludamos, les bendecimos, ¿verdad? Declaramos la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Dios. Quiero saludar a todos mis hermanos en la colonia Bella Vista. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, que Dios le ayude, ¿verdad? Que no le falte la fe en medio de todo proceso, en medio de toda situación. Sigamos orando. Saludo muy especial para toda mi familia en el Jabal número 2 también, a donde se encuentra mi familia. Les saludo, les bendigo a todos mis hermanos en el Portillo Grande, La Cañada, La Pajuina, La Ciéniga, Plan del Cerro, mis hermanos en la Nueva Esperanza, Robledal, La Candelaria, El Hielo, ahí en el Pacayal, Santa Rosa también, ¿verdad? En Los Guineos, Jagualuno,
¿verdad? Todos los hermanos que nos sintonizan en la Cuesta del Neo, en Cerro Blanco también, aquí en Ojos de Agua, en la Trinidad, Tierra Blanca, los que nos sintonizan allí en la colonia El Jicarito, la Trinidad, les saludo, les bendigo. Los que nos sintonizan allí, aquí en Jamalteca, San Jerónimo, ¿verdad? En el pie de la cuesta, que nos sintonizan aquí en los diferentes barrios y colonias de aquí de La Libertad, Comayagua, en el municipio de Lajas también, ¿verdad? Los que nos sintonizan, a donde usted nos sintonice, ¿verdad? Les saludamos, motivamos a la iglesia a seguir hacia adelante, ¿verdad? Motivamos a la iglesia a seguir hacia adelante, ¿verdad? Creyendo de que Dios está en control. No sé si alguien me está llamando, me puede llamar al 94 68 43 80, ¿verdad? No tenemos el teléfono fijo aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si me puede llamar al 94 68 43 80, ¿verdad? Para poder atenderle, ¿verdad? Estamos en la recta final, ya casi nos vamos, ya casi terminamos acá con el programa, pero les saludamos, le bendecimos, ¿verdad? En esta maravillosa mañana. Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Permítame, solo que estamos ya casi terminando acá. Bueno, Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús, ¿verdad? El tiempo acá se nos va rápido. Bendiciones, pastores. Dice, le escribo para pedirle oración por mi vida, desde que mi compañera, bueno, seguiremos orando por su vida, ¿verdad? Seguiremos orando por su vida. Hay que seguir hacia adelante, ¿verdad? Hay que seguir hacia adelante, siempre confiando de que Dios está en control. No hay que rendirse, no hay que desmayar, hay que seguir hacia adelante. Iglesia, le motivamos, le animamos a que usted siga hacia adelante. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida, ponga paz y tenga misericordia. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro.